estamos sacando esos 167? Ya le informé a Iris de esto y a Esme Betancourt, que está al frente del Fondo Chino Venezolano. Bueno, el más reciente tramo de crédito de China, el Fondo Pesado Chino Venezolano, una propuesta que hace años yo le llevé al presidente Hu Jintao y lo aprobamos, pues. Son créditos, tú sabes, que son cíclicos, ¿no? Va por tramo. Se aprobó un nuevo tramo de 4.000 millones de dólares, está en pleno procesamiento y me aseguran que en pocas semanas el gobierno chino va a depositarnos 4.000 millones de dólares. Entonces paga con petróleo, con cuotas de petróleo, pues. Bueno, ahí ya hemos asignado buena parte de estos recursos, pero nos quedaban casi 400 millones de dólares sin asignar. De allí estoy asignando para este proyecto del que te estoy hablando, de los centros penitenciarios, proyecto de conectividad. Entonces esto tiene otro, ese es un ejemplo que nos permite mirar la línea en perspectiva. El financiamiento internacional, que ya no es el Fondo Monetario que venía aquí a imponer condiciones, cuando Venezuela era un país subordinado al imperio, subordinado a los poderes mundiales, a las transnacionales. No, somos libres. Entonces con China tenemos estos convenios y eso nos garantiza continuar con el financiamiento. Hace poco estuvo Rafael Ramírez en China y bueno, y se selló este nuevo convenio. Bueno, allí teníamos un poco el adelanto de lo que va a ser el próximo tema que vamos a tratar con el diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Ángel Rodríguez, diputado además por el Estado Táchira. Diputado, bienvenido. Ahí teníamos un adelanto de lo que hacía el presidente a propósito del cierre de la planta y que asignaba recursos del fondo chino para la construcción de 8 nuevas cárceles. Bueno, muchas gracias del Valle, muchas gracias Ismael por la invitación. Saludos a todo el equipo que está trabajando hoy domingo en Aló Venezuela y a todos los televidentes. Yo diría que de ahora en adelante debemos estar muy atentos los venezolanos a lo que se anuncie, a la cifra millonaria que se anuncie, supuestamente iría para los planes de, digamos, estos proyectos penitenciarios. ¿Por qué digo esto? Porque miren, un personaje llamado Feraz El Aizami, hermano del titular de Interior y Justicia, quien hasta el año pasado era el responsable directo de todo el sistema penitenciario del país, Tarek El Aizami, pues resulta que apareció con una cifra millonaria en dólares, más de 20 millones de dólares en un banco en Suiza. Y era ese señor Feraz El Aizami el que obtuvo a dedo los contratos para un programa que se llamó Humanización de las Cárceles, que suponía construcción de nuevos centros penitenciarios en todo el país. Y donde entró todo esto de la pernocta. Y que no llegó a nada, a no ser que se pueda demostrar que nada tiene que ver la gimnasia con la magnesia de verdad, ¿verdad? Es decir, que aquellos millones de dólares que están absolutamente comprobados, pertenecen a Feraz El Aizami, depositados en un banco en Suiza. Repito, el hombre al cual su hermanito, el ministro, le dio el contrato para la modernización de los centros penitenciarios. Nosotros tenemos que pensar en lo siguiente. Podrían estar en este instante aprobando una nueva bolsa millonaria en dólares, quizás millonaria en bolívares fuertes, para que alguien más se los embolsille, porque no sería la primera vez que trafican con el dolor de la familia penitenciaria. No se nos olvide que desde hace muchos años la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha emitido medidas cautelares de protección a los privados de libertad. 7 medidas cautelares que, entre otras cosas, comprendían indicativos al Estado venezolano sobre el tema de la infraestructura penitenciaria. Y ninguna de esas 7 medidas cautelares para el tema de la humanización de las cárceles en el país fueron cumplidas por el gobierno de Hugo Chávez. Hay que tener mucho ojo. Son 164 millones de dólares que van a ser destinados para el tema de las cárceles y la construcción que ha dicho el presidente, que forman 64 millones de dólares y que forman parte del fondo chino. Bueno, miren, el fondo chino, por los momentos en cuanto al valor financiero,
¿En cuánto de los está? más de 400 millones de barriles que desde el año 2007 ha entregado PDVSA a la China National Oil Corporation, nos significa nueva deuda por más de 35.000 millones de dólares del Valle e Ismael. Cuando en 1999... Que se incorpora a la ya existente. Claro, es que a eso voy. Cuando llegó Hugo Chávez al poder en 1999, la deuda pública consolidada, es decir, deuda externa y deuda interna, no superaba los 34.000 millones de dólares. Correcto. 28.000 eran afuera. ¿No? Esto quiere decir que ya solamente el valor financiero del petróleo que hemos entregado a la China National Oil Corporation está por encima de la deuda pública consolidada que encontró en 1999 al asumir el gobierno Hugo Chávez. Con lo cual, estamos hablando de una deuda pública consolidada que, repito, estaba en menos de 34.000 millones cuando llegó Chávez y hoy día se proyecta a más de 160.000 millones de dólares. Y como me preguntan por el fondo chino, yo tengo aquí uno de los protocolos que llevan a la Asamblea Nacional para que esta mayoría tramposa del PSUV apruebe. Yo siempre explico por qué llamo mayoría tramposa. Menos votos, más diputados. Dicen, proyectos de envergadura en las áreas de construcción de infraestructura. Yo quiero preguntar, con esta elevación tan criminal de la deuda, ¿será que resolvimos los problemas viales de Venezuela? Miren, mi estado, el estado Táchira, desde el año 2010 en emergencia por las lluvias, ocasionando que el gobernador del gobierno democrático del Táchira, César Pérez Vivas, de manera formal, oficiara por lo menos en 4 oportunidades peticiones de recursos que le pertenecen al Táchira. Por más de 300 millones... ¿Ah? No se lo han otorgado. No, no otorgaron nunca. No otorgaron nunca. Mira, hay un proyecto, un análisis del Instituto de Vialidad del Táchira sobre 25 puentes que están en situación crítica. Ya uno colapsó, ustedes saben, hace poco, el puente que comunica nada más y nada menos que a San Cristóbal con toda la zona norte del estado. Bueno, no solamente desoyeron eso, sino que además no mandaron ni un solo dólar de los miles de millones del fondo chino que supuestamente son para construcción de infraestructura, y no hay ni una sola mejoría, sino más bien el empeoramiento del tema vial en el estado Táchira y en todo el país, porque es un asunto de todo el país. Se ha creado allí una especie de comando de gobierno paralelo para atender este tema de la situación de emergencia. Más guiso. Yo el año pasado, tú recuerdas, Ismael, a mediados del año pasado, solicité, por cierto, infructuosamente, la interpelación en la Asamblea Nacional de Tarek El Aizami, para entonces ministro, bueno, sigue siendo ministro de Interior y Justicia, y de Luis Mota Domínguez, el comandante de la Guardia Nacional, actualmente es el presidente del INTI, porque en vez de respetar al gobierno democrático del Táchira, que se dio por voluntad popular el propio Estado, y de respetarle competencias y recursos para atender las emergencias, llegaron estos señores junto con Iris Varela al estado Táchira. Intervinieron a las empresas que estaban trabajando en la reconstrucción del estado. Las asaltaron prácticamente. Las asaltaron, se robaron más de 200 máquinas de un solo guamazo. Esclavizaron al personal administrativo porque los obligaban a trabajar sin cobrar. Pero además se aprobaron en una cosa que se llama Plan Vida Los Andes, miles y miles de más millones de bolívares. Hoy día nosotros tenemos que preguntar, ¿dónde están los reales del fondo chino que correspondían, si eran para inversión en infraestructura, haber sido llevados al estado Táchira para ayudar a resolver el problema de rescate, mantenimiento y ampliación de la red vial? ¿Y dónde están los miles de millones de bolívares que no estaban contemplados en el fondo chino, que se aprobaron para estos sinvergüenzas, que lo que hicieron fue asaltar al estado Táchira, azotarlo más, crearle mayores problemas con el plan Vida Los Andes? Diputado, si bien que vamos a hablar básicamente del fondo chino porque es una situación, o sea, que nos explique para qué se creó, bajo qué, cuáles son los lineamientos de este convenio, para explicarle a la gente que nos está viendo. Pero usted señalaba que la deuda, cuando asumió el presidente Chávez, la deuda estaba en menos de 34.000 millones de dólares y hoy en día supera los 160.000 millones de dólares.
¿cuánto nos llevará a los venezolanos, a esta generación que tenemos en estos momentos, para pagar esta deuda? Las que vienen. Si es que si han sacado la cuenta. Mira, por lo menos 2 generaciones más. No. La semana pasada teníamos un debate en la Asamblea Nacional a propósito de esto, y alguien con cinismo, porque estoy siendo benigno en la utilización de este adjetivo, cínico diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela, señalaba que esto del fondo chino era: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Realmente lo que están es robándose hoy lo que saben que mañana no se van a poder robar, porque con la alegría, el entusiasmo, la convicción de los venezolanos materializaremos el 7 de octubre la victoria de la gente de bien. No estoy diciendo de la oposición, de la gente de bien, porque recuerden que nosotros tenemos entre manos, con el liderazgo de Enrique Capriles Radonsky, un proyecto de futuro y de progreso con inclusión. Es decir, que toda la gente de bien, que es mayoría incluso entre los inscritos del Partido Socialista Unido de Venezuela, tendrán un rol protagónico en la construcción de un país decente. ¿Tú sabes lo que es? Estar entregando, ellos dicen que es una venta futuro de petróleo. Mentira. Están entregando por anticipado petróleo. Claro. Y aquí viene lo grave. Claro. Aquí viene lo grave. El valor de ese petróleo, el valor financiero, la monetización de nuestra riqueza petrolera, como corresponde según las leyes de la República, debería pasar a la caja de PDVSA. Pero estamos hablando desde el año 2007 para acá de un fondo pesado 1 y de un fondo pesado 2 y un fondo de grandes volúmenes y financiamiento a largo plazo, que son los 3 proyectos de endeudamiento entre Venezuela y China, de un dinero que no entra a PDVSA, sino que se queda en unas cuentas en el Banco de Desarrollo de China, del Bandes. Sí. ¿Quién maneja el Bandes? ¿Quién decide las cosas que hacer con el dinero de Bandes? Claro, pero fíjate una cosa ahí, Miguel Ángel, que es gravísimo, muy grave. Es que es un endeudamiento que doblemente hipoteca la soberanía del país. Porque en el futuro, dentro de 2 generaciones, obviamente dentro de un año aspiramos que ocurra, este mismo año haya un cambio en Venezuela, pero en 2 generaciones, un gobierno en ese momento no podrá decir: mira, yo te voy a pagar con un convenio, te voy a pagar con aguas, te voy a pagar con zinc, con bauxita, o te voy a pagar mediante cualquier otro tipo de cosas, sino que está hipotecada la soberanía y es directamente con un petróleo que en ese momento habrán otras condiciones en el país, y ya los venezolanos de ese entonces no podrán decir que es de otra manera que van a pagar esa deuda, porque así está establecida la hipoteca del país. Por eso, cuando tú me acompañaste en una de las ruedas de prensa que dimos, esta rueda de prensa la dimos allá en la sede de Podemos, Ismael, hacía en el comunicado que redacté y que les pedí a ustedes, compañeros diputados, me acompañaran, respaldaran el comunicado, un exhorto a Hu Jintao y al gobierno de China, cuya delegación visitaba por esos días a Venezuela, sobre la necesidad de que estudiaran la tremenda ilegalidad en que les está haciendo incurrir este gobierno irresponsable liderado por Hugo Chávez y su grupo de cómplices. Porque necesariamente, en el momento en que asuma la presidencia de la República, Enrique Capriles Radonsky, por cuestión de soberanía, se tienen que revisar todos estos acuerdos, que incluyen cosas como las siguientes. Nosotros, en el proyecto ese de financiamiento a largo plazo y grandes volúmenes, asumimos en un primer tajo $10 millones de deuda en dinero, y luego 10 millones más comprando productos chinos. Es decir, que nos estamos haciendo absolutamente dependientes de los productos chinos por ahora en un valor de $10 millones. Y la gente ha visto cómo el propio Hugo Chávez se convirtió en un vendedor de línea blanca, línea marrón y cosas por el estilo, ¿no? Así es. Ya quisiera cualquier... Desde el mismo Miraflores salió con el embajador de China ofreciendo los líneas blancas. Óigame, es que esa empresa es una empresa transnacional, capitalista, multinacional. Tienen vallas en la autopista en distintas partes del país y hasta inscripciones en inglés. La empresa china con la cual... Miren cuántos negocios no se estarán haciendo. Ahora fíjense, otro tema
Vamos a dejar ese tema para después del regreso. Porque es largo. Porque ese otro tema seguro es largo. Ya regresamos acá conversando en esta parte del programa con el diputado Miguel Ángel Rodríguez y el tema del fondo chino, pero también la deuda de Venezuela que debemos pagar todos los venezolanos. Continuamos acá en Aló Venezuela conversando con el diputado Miguel Ángel Rodríguez sobre el tema del fondo chino. Sobre la discusión que él señalaba que se dio en estos días en la Asamblea Nacional, nuestra compañera Jessica Morales hizo una nota sobre esto. Vamos a verla. La primera fase del fondo chino venezolano se constituyó en 2008. Según el convenio que establece su creación, su objeto es el financiamiento de proyectos de infraestructura, industria, agricultura, minería, energía, tecnología y asistencia técnica en la República Bolivariana de Venezuela. En esta primera fase, el Fondo Pesado 1 se constituyó por 6 millardos de dólares, recursos procedentes de un préstamo por 4 millardos de dólares otorgados por el Banco de Desarrollo de China y por el traspaso de 2 millardos de dólares realizados por el Fondo de Desarrollo Nacional, FONDEN. El mecanismo funciona de una manera muy peculiar porque tú estarías recibiendo recursos en dólares, o sea, estarías recibiendo recursos líquidos al momento que firmas el préstamo y estarías pagando con envíos de petróleo. PDVSA vende a la China National Oil Corporation, vende 100.000 barriles de petróleo, o vendía 100.000 barriles de petróleo diarios a un precio de $50 por barril, que sería el precio de amortización, y el China National Oil Corporation paga y deposita en una cuenta que tiene el Banco de Desarrollo Nacional de Venezuela, que es el BANDES, en el Banco de Desarrollo de China. La tasa de interés a la cual PDVSA o la República paga este costo de amortización que te estoy diciendo es más barata que la tasa a la que pagaría por un bono, ¿no? En 2009 se constituyó el Fondo Pesado 2, otro esquema de financiamiento con igual monto y fuentes de recursos. Ambos préstamos se cancelaron y se han renovado cada uno por 4 millardos de dólares. En ese fondo tú acordaste cancelar 130.000 barriles, 30.000 barriles más, ¿no? Pero además, el Fondo Pesado 1 y 2, en 2010, el gobierno venezolano y el chino acordaron la conformación del Fondo Gran Volumen. China prestó a Venezuela otros 20 millardos de dólares. A pesar de que tú vendiendo estos barriles en el mercado internacional tendrías más ingresos, esto se constituye en una ventaja para el Ejecutivo Nacional porque tú estás recibiendo recursos a la fecha de hoy, ¿verdad? Y estás recibiendo recursos adicionales por los excedentes que te digo, porque PDVSA vende a un precio más barato de mercado para pagar el préstamo y el excedente lo maneja de manera discrecional. Entonces, y yo creo que en este mecanismo quien más se beneficia es China. ¿Por qué? China está asegurando, primero, un pago absoluto de la deuda que está prestando. Es decir, China prevalece incluso sobre los tenedores de bonos, porque China se descuenta el pago de la deuda en los barriles del petróleo. Segundo lugar, China está asegurando parte de crudo del país con las reservas más grandes del mundo de petróleo, que es Venezuela. Para el acuerdo entre Venezuela y China, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela presentó nuevo protocolo de enmienda que permite la renovación del préstamo del Fondo Conjunto Chino-Venezolano por un monto de 12.000 millones de dólares. Esta semana la Asamblea Nacional lo aprobó en primera discusión a pesar del rechazo de los diputados de la oposición. Artículo 93 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. No se podrán contratar operaciones de crédito público con garantías o privilegios sobre bienes o rentas nacionales, estadales o municipales. Nosotros le estamos pidiendo una respuesta sobre la violación de esto. ¿Qué estamos haciendo nosotros con este fondo? Lo que haría cualquier gobierno responsable y lo que haría cualquier gobierno con una visión y con un proyecto de desarrollo nacional. Tenemos petróleo. Bien, ese petróleo lo estamos nosotros intercambiando por un
flujo de recursos que estamos invirtiendo en el país. El artículo 5 de este protocolo de enmienda establece que la República Bolivariana de Venezuela se compromete a vender combustible y o petróleo crudo en cantidades no menores a 230.000 barriles diarios. El protocolo de enmienda aprobado por el Parlamento en primera discusión ahora pasará a la Comisión de Política Exterior para la elaboración del informe final. Y ahí veíamos una nota que si bien la hacía Jessica Morales, la grabó Adriana, nuestra compañera acá de Economía, Adriana Salazar. Oye, ahora, ¿tenía usted una objeción sobre esto que decía el economista allí, que era refutado por los puntos de cuenta, entiendo que le presenta el ministro Ramírez al presidente? No, claro, porque una cosa es lo que está en la letra, en la oferta, en la propaganda del gobierno, que pudiera hacer pensar que se está contrayendo deuda en condiciones más favorables a Venezuela. Pero resulta que todo el mecanismo es tan pernicioso que no en vano nosotros le calificamos como un fraude contra los venezolanos, porque es algo que está como si no tuviera suficientes problemas con endeudamiento incluso de otra naturaleza, Petróleos de Venezuela, apostando a la quiebra de nuestra principal empresa, Petróleos de Venezuela. Miren, este es el famoso punto de cuenta del año 2011, mes de abril, en el que Rafael Ramírez, nada más hablándole a Hugo Chávez, y aquí están las firmas de estos caballeros, miren, para que quede claro quede clara la autenticidad de este documento. Aquí está la que llama, ¿por dónde? La rabo de cochino. ¿Por dónde la muestro? Por aquí. Aquí está por allá. Acá. Aquí está la rabo de cochino y aquí está la firma de Rafael Ramírez. Nada más con los envíos que abril de 2011 eran de 430.000 barriles diarios a la China National Oil Corporation, le estaba señalando Rafael Ramírez a Hugo Chávez el impacto financiero total de estos despachos para el año 2011 en el flujo de caja de PDVSA asciende a 18.430 millones de dólares. Impacto negativo. ¿Por qué es eso? Miren, uno tiene que poner ejemplos para entender este tema que es complicado y al cual nos ha dado acceso, por cierto, grupos de auténticos leales a la patria, gente que trabaja en el gobierno, que cuando ve lo que están ordenando, lo que están decidiendo, oye, se abochornan y nos hacen llegar los documentos. Imagínense que tú y yo tenemos una panadería, pero yo soy el jefe, soy accionista mayor. Hugo Chávez soy yo en la panadería. Y te digo, mira, nosotros producimos 200 panes, pero a partir de hoy le vas a vender a Ismael 100 panes, pero lo que paga Ismael no va para la panadería, me lo agarro yo. ¿Qué le va a pasar a la panadería? Quiebra. Quiebra. Es así lo que le están haciendo a Petróleos de Venezuela. Y eso es un crimen, lo que están haciendo con Petróleos de Venezuela. Arruinada, no hay mantenimiento en la refinería, nada. Todo eso repercute. Los trabajadores ganan hoy sueldos inferiores a la calidad de lo que tenía un trabajador de PDVSA. ¿Qué pudiera hacerse, diputado? Bueno, son 18.400 millones de bolívares o de dólares que nos dejamos de percibir los venezolanos por esos 430.000 barriles diarios. No, espérate un momentico. Ese era el impacto negativo en flujo de caja para el año 2011, que estaba siendo objeto de reclamo y de un llamado de atención por parte de Rafael Ramírez a Hugo Chávez. Porque estos señores de un robo rojito, como unos soplones entre unos y otros, ¿no? Y hay momentos en que se lavan las manos. Con este documento yo me imagino que Rafael Ramírez tratará de lavarse las manos diciendo, bueno, yo se lo advertí al presidente. Le dije que estas cosas no podían ser así, que no podía. ¿Respuesta de eso? Bueno, el presidente cuando presentamos el documento en primera oportunidad nos respondió. ¿Cómo nos respondió? Llamándonos cucarachas, llamándonos moscas, llamándonos escoria y diciendo que Giordani y Rafael Ramírez irían a la Asamblea nuevamente explicando el Fondo Chino. Todavía los estamos esperando. Todavía los estamos esperando. Porque es que el tema no es solamente la quiebra de PDVSA. El tema es que todos los venezolanos entendamos que este tema del Fondo Chino tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Si vamos proyectados hacia los 40.000 millones de dólares en deuda recién asumida o por asumirse, porque está en cerca de 36.000 millones de dólares, y ya vimos lo de infraestructura, aquí hay otro rubro en el cual señalan en los protocolos que llevan a la Asamblea, se invierten esos miles de millones de dólares. Energía, miren. Le hablo a mi gente de San Cristóbal, a mi gente del estado Táchira, a la gente del estado Zulia, donde vengo llegando, a la gente de todo el llano del país, a la gente del sur del país, a la gente de oriente del país. Señores, se acabó el problema de los apagones.
Porque desde el año 2007, sépanlo por Dios, entiéndanlo, porque hay gente, en San Cristóbal en estos días participé en un programa de opinión de gente dentro de la que hay afectos al oficialismo, al gobierno del presidente Chávez. Me decía, mire diputado, pero es que usted no se ocupa de las cosas de nosotros, usted anda en cosas etéreas. ¿Qué es eso del fondo chino? ¿En qué nos golpea eso? Yo, por Dios. Nos afecta a todos por igual. Con el fondo chino, con el dinero del fondo chino, no deberíamos tener problemas de infraestructura, ni de cárceles, ni de viviendas, ni de vialidad, ni de tantas cosas. Los hospitales. Ustedes saben que yo también estuve al frente de la Cruzada Nacional Hospitalaria por varios estados del país. Tenemos que continuar este asunto. Ahora, miren lo de Corpoelec. Por aquí, ¿no? Deuda de Corpoelec con contratista frena ejecución de nuevas plantas. ¿Saben cuánta deuda tiene Corpoelec con los contratistas? 3.000 millones de dólares. ¿Cómo es que Argeni Chávez, que es el jefe de Corpoelec, el hermano del presidente de la República, nos puede explicar que si su hermano ha asumido una deuda por más de 36.000 millones de dólares y resulta que parte de la justificación de esa deuda es inversión en energía, aquí se le está pudriendo la comida a la gente en las neveras, se le están dañando las lavadoras, se le están dañando los televisores, se le está dañando todo, además del azote que significa vivir sin un fluido constante y de buena calidad de energía eléctrica. Nosotros vamos a hacer una pausa, diputado. Al regreso, que ya sería la parte final de esta parte del programa, quisiera que nos dijera qué se pudo hacer, aparte de lo de la energía, que ya, pero hablando en términos cotidianos, cómo la gente se le pudieron resolver los problemas al venezolano con esta cantidad de barriles que se están enviando diariamente al gobierno chino. Y qué iniciativas parlamentarias también están planteadas, tú que has venido haciendo esta denuncia, en la que te acompañaremos para ver cómo se sensibiliza el gobierno, o más bien los venezolanos a futuro prevemos lo que es el respeto a nuestra soberanía. Muy bien. Vámonos al corte y ya regresamos. Continuamos acá en Aló Venezuela conversando con el diputado Miguel Ángel Rodríguez sobre el convenio chino. Diputado, pues todos esos recursos que se han comprometido por parte del gobierno venezolano desde el año 2007 con este gobierno, y que ahí, bueno, también dentro de esto está, como usted señalaba, lo del electrodoméstico, ahora los carros chinos, unos autobuses que están llegando por allí. ¿De verdad el venezolano pues va a sentir que esto de alguna manera está siendo retribuido, ese petróleo que es de todos los venezolanos, como dice el eslogan de Venezuela, de PDVSA, que ahora PDVSA es de todos los venezolanos? ¿O por el contrario van a ser pues un recurso y un petróleo perdido que pudimos haberlo empleado en solucionar los verdaderos problemas que tiene el país? Vamos a responderte con un ejemplo que es el que arguyen los señores del Partido Socialista Unido de Venezuela cuando quieren rebatirnos el reclamo, la denuncia que estamos haciendo. Una de las cosas que citan es, pero es que ustedes, ¿acaso son ciegos? No pasan por la autopista regional del centro, no se dan cuenta toda la infraestructura que se está haciendo para el ferrocarril en Venezuela y tal. Nosotros vemos infraestructura, es cierto, pero nosotros tenemos que recordar que esas obras ferrocarrileras en el país tienen 40% de retraso en su ejecución. Y les decimos con responsabilidad, todo el petróleo que se tenía que entregar para que el valor financiero, lo que cuesta ese petróleo, hubiese desarrollado toda la red ferroviaria, se ha entregado. En consecuencia, la pregunta es ¿dónde están esos reales? ¿A dónde fueron a parar? Porque hay 40% de retraso en esas obras y en tantas obras más. Miren, uno de los asuntos legislativos que recién nosotros abordamos fue lanzar a la directiva y al Partido Socialista Unido de Venezuela un reto. Lo hicimos la semana pasada. A propósito de este otro punto de cuenta, que es un punto de cuenta de Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias. ¿De qué fecha? Esto es del 24 de junio del año 2010. Es decir, ya llevábamos cerca de 3 años con el fondo chino. Aquí él está acusando a otros ministros. Como te digo, a través de estos puntos de cuenta, ellos se acusan entre ellos mismos, se lavan las manos, etc. Ahora, yo voy a leer un extracto de esto respecto de un programa que debió haberse convertido a finales del año pasado en una gran fiesta del gobierno chavista,
porque debieron haber estado ya en funcionamiento 200 empresas de un plan por el cual estábamos nosotros dándole financiamiento a Irán y Argentina, que de fondo, abro paréntesis, aquí lo que hay es una tremenda discriminación, no solamente por el empresariado, sino fundamentalmente por el trabajador venezolano, porque todos estos convenios incluyen la obligación de contratar empresas chinas, gerentes chinos, grandes cantidades de trabajadores chinos, y los de Irán, pues iraníes, y los de Argentina, pues argentinos. Ustedes no oyen en las redes ahora de las emisoras comunitarias como el acento venezolano. Y el gran embuste que estamos desarrollando tecnología propia cuando lo que estamos es trayendo absolutamente gente que, pero para que ustedes viene vean, y se va. Para que ustedes vean lo que pasa con estos convenios internacionales y lo que es capaz así a la deportiva de decidir Hugo Chávez. Aquí le dice Ricardo Menéndez, es de destacar que en varias de las obras se había iniciado el proceso de contratación sin tener proyectos elaborados, despachándose en la mayor parte de los casos las maquinarias, el negocio, comprando, despachándose en la mayor parte de los casos las maquinarias, sin tener obras civiles concluidas y en muchos casos ni siquiera iniciadas. Cuando hace esto sobre 200 empresas, supuestamente socialistas, ¿tú sabes qué hizo Hugo Chávez? En vez de un reclamo, en vez de solicitar una averiguación sobre el debido de los recursos para estos proyectos que ya habían recibido supuestamente grandes desembolsos, miles de millones de dólares, lo que dice Chávez aquí, y aquí está la firma de Hugo Chávez, es ministro Giordani y el MEB Betancourt, por parte del BANDES. En esta oportunidad fueron 14 millones de dólares. Denle 14 millones de dólares a ellos. ¿De dónde? Mira. Del Fondo Chino Venezolano. Del Fondo Chino Venezolano. Por eso es que les digo, ¿cuál es la idea de Hugo Chávez con el Fondo Chino? ¿Una complicidad? Póngame el valor de más de 450,000 barriles diarios que hoy estamos enviando a la China National Oil Corporation. Póngamelo en una cuentica que yo hago lo que me dé la gana con ese dinero. Diputado, pero acá se está incurriendo en peculado de uso, en corrupción, se están mintiendo, se está además señalando al presidente. Esta irregularidad está ocurriendo y no hay ninguna respuesta más allá de esto de que se utilice el Fondo Chino Venezolano. Sobre esto debe haber algún tipo de responsabilidad desde el punto de vista penal el día de mañana. Sobre eso y mucho más. Ustedes me invitaron aquí en una oportunidad para transmitir algunos de los trabajos, porque yo hice levantamiento audiovisual de visitas a los hospitales centrales de algunos estados del país, y eso continúa, la cruzada nacional hospitalaria, para que la gente sepa realmente lo que está pasando. Pues resulta que el mismo Tirso Silva fue compañero tuyo, diputado del chavismo, del PSUV. Y terminó, lo sacaron, no fue diputado porque tuvo una posición crítica sobre el tema de cómo se manejaba la salud. Porque es un médico. Miembro de la Comisión de Finanzas. Claro, es un médico al cual le duele la salud de la gente. Sí. Miren lo que pasó. En el año 2007 se aprobaron para infraestructura hospitalaria, es decir, en tiempos de entrar en vigencia el Fondo Chino. Resulta que se aprobaron 4,3 billones de bolívares de los anteriores, es decir, 4,3 millardos de bolívares fuertes. El último trimestre del año 2011, en una transmisión en cadena, Hugo Chávez le dice a Eugenia Sader, mira, vamos a aprobar 3,8 millardos, cosa que luego nosotros aprobamos en la Asamblea Nacional, para infraestructura hospitalaria, porque hay 600 obras de la reparación de los hospitales que no fueron concluidas. Y le dice Chávez a Eugenia Sader, y eso no nos puede ocurrir otra vez, Eugenia, no podemos caer en lo mismo que nos pasó la otra vez. Yo llevé a la Fiscalía General de la República en el mes de noviembre una solicitud de investigación por presunto enriquecimiento ilícito de los ministros de Sanidad, los ministros de Salud, desde María Urbaneja para acá. Diputado, le voy a interrumpir porque tengo que hacer una pausa obligatoria y de esto usted sabe bastante para que además lo recuerde. Ok, pero te digo lo siguiente, no hay respuesta de la Eso es lo que quería que me dijera, pero al regreso que le voy a estar robando a nuestro próximo invitado un pedacito para que el diputado Miguel Ángel Rodríguez concluya toda esta situación. Ya regresamos.
Continuamos acá en Hello Venezuela, ya en la parte final conversando con el diputado Miguel Ángel Rodríguez sobre el fondo chino y otros convenios que ha hecho la República de Venezuela con otros gobiernos, entre ellos el de Argentina. Diputado, y las iniciativas al final, Miguel Ángel, las iniciativas. Diputado, sobre esto que usted ha denunciado en el día de hoy, ¿ha acudido la Fiscalía, Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué se puede hacer? Porque además que no se queda en la denuncia, sino también en buscar las soluciones y las responsabilidades, en este caso, sobre las personas que han llevado adelante estos convenios, principalmente la cabeza de familia, en este caso el presidente de la República. Bueno, mira, como te decía, en algunos casos investigados por nosotros, que están relacionados pero no dependen del todo del financiamiento o presunto financiamiento del fondo chino, hemos acudido a la Fiscalía General de la República. Es el caso de la infraestructura hospitalaria. Y nosotros estamos esperando todavía la respuesta de la fiscal Luisa Ortega Díaz. Claro, no nos asombra que no nos dé respuesta, porque si nos asombramos con el hecho de que con cosas tan graves como las pronunciadas por el Aponte Aponte, fue la primera en salir adelante y decir que no iba a haber investigaciones a cargo del Ministerio Público venezolano, pues que nos va a extrañar de que el que no nos responda a sobre unos casos, además, muy bien argumentados, muy bien fundamentados. El caso del protocolo del fondo chino, de lo que significa, de cómo fue montada la estructura ilegalmente, del cómo lesiona directamente a Petróleo de Venezuela, cómo viola la Constitución, que por cierto vela por el mantenimiento de la unidad del Tesoro, y aquí en estos documentos hay, por cierto, confesión, en la cual le dice Rafael Ramírez a Hugo Chávez que esto lo pueden administrar por fuera del Tesoro Nacional. Son verdaderamente descarados en lo que están haciendo. Vamos a acudir al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la declaratoria de nulidad por inconstitucionalidad de los protocolos que ha estado aprobando la Asamblea Nacional. Nosotros, obviamente, la semana pasada votamos en contra de esto. Votamos en contra de esto porque yo decía, además negándose, como se negaron los señores de la Comisión de Contraloría, porque yo llevé esto allá a la Comisión de Contraloría. Bueno, mira, el presidente hacía un comentario sobre eso en su última aparición en un programa del Canal 8, y decía, bueno, que nosotros éramos unos miserables porque negábamos los créditos, porque el gobierno utiliza como un chantaje moral ante la sociedad, ¿no? De decir que no se está aprobando. El problema es que el gobierno está en la obligación de informar para qué son los reales, y si los que ya se le han aprobado en una dirección no llevan una ejecución correcta, pues los diputados también son responsables pero claro, de esos créditos que se aprueban. Por eso tú lo sabes, allá en las plenarias en muchas oportunidades hemos discutido, porque yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que nos chantajeen más con el argumento social para, digamos, hacerle la tarea al gobierno nacional, que nos quiere convertir en la Asamblea Nacional solamente en una oficina que le aprueba los créditos adicionales. Levantadores de mano. Miren, nunca explican para qué son. Miserable es el que se roba la plata de los venezolanos traficando con las necesidades de la gente, llámese como se llame, del nombre del presidente para abajo. Eso sí es miserable. Porque aquí son cerca de 40.000 millones, ya vamos para allá, para 40.000 millones de dólares que le afectarán a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y aquí han estado diciendo desde que esto comenzó que tiene que ver con construcción de infraestructura, desarrollo social, que tiene que ver con energía, con desarrollo minero. Yo lo que conozco de minería últimamente es que hay unos tremendos negocios, tremendas mafias, atropellos a los mineros artesanos de aquella zona y bueno, enriquecimiento de los grandes, y a los indígenas. Desarrollo agrícola. Yo lo que conozco es que tenemos durante los últimos años más de 2.200% de inflación en alimentos, porque dependemos como nunca de la importación de alimentos, y acelerar el desarrollo social y económico en Venezuela. Miserable es quien, traficando con las necesidades de la gente, se roba la plata de los venezolanos. Eso sí es lo que hay que decir. Mire, por cierto que aquí estamos producto de este convenio chino. La crecida del río inundó obra de convenio chino en Barinas. Esta es una información que salía ayer en el Universal, y es la tercera vez que el agua causa daños en la construcción de esta empresa Sino Hidro, así se llama. Bueno. Mira, y otra iniciativa con la cual hemos mantenido, mantenido conversación Ismael, este servidor y otros colegas diputados, pues tiene que ver con ir más allá de un comunicado de exhorto a las autoridades en Venezuela, representantes del gobierno de Hu Jintao. Yo creo que si no nos da para el esfuerzo de llegarnos a la propia China,
Claro. Pues iremos a la delegación china en Venezuela y con responsabilidad señalarles que, ojo, uno, nosotros no estamos en contra ni de los chinos, porque por ahí viene el gobierno también, ni de las inversiones chinas, que son bienvenidas en muchos países. Pero justamente como valoramos las inversiones nacionales y extranjeras, nos vemos en la obligación de señalarles el riesgo, el campo minado de explosivos en el cual le está metiendo este irresponsable gobierno de Hugo Chávez y sus cómplices solo para cogerse miles de millones de dólares raspando hoy lo que no van a poder agarrar mañana. Bueno, diputado, muchas gracias por haber estado acá en la tarde de hoy hablando sobre este tema del convenio chino y, por supuesto, estar alertando además al país sobre toda esta situación que tiene que ver con los convenios. Pásenla Nosotros bien. nos vamos a la... Oye, ¿verdad? Déjame. Claro. Vamos a la pausa y a pesar de No, los pesares, pásenla bien. Vamos a dejarlo con el punto comunitario.